Muy buenos días a todos. Bienvenidos a estos martes de cuidado intensivo organizados por el posgrado de Medicina Crítica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Y en el día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Gino Gómez, quien nos va a hablar de abordaje invasivo del embolismo pulmonar. El doctor Gino Gómez es internista, cardiólogo, hemodinamista y ejerce en la costa atlántica desde hace un tiempo y tiene experiencia en esto que nos va a presentar, que ha cambiado mucho el abordaje del embolismo pulmonar y de la hipertensión pulmonar a largo plazo. Doctor Gino, muchísimas gracias y somos todos oídos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar para mí aquí con ustedes esta mañana. Y bueno, eh, digamos que no estoy tan seguro si el abordaje podríamos decir invasivo o mínimamente invasivo, pero digamos que más que hablar un poquito del abordaje que hacemos nosotros desde el punto de vista de hemodinamia, yo creo que es más claro y hace un poquito más ameno que podamos, digamos, tener claro en realidad cuándo debemos mandar una terapia como esta, ¿no? Porque yo creo que es una patología cada vez más frecuente, porque cada vez se hace diagnóstico mucho más temprano y la clave de esto es saber cuándo un paciente debe ir a una de estas terapias, y creo que es lo más importante, más que hablar de las terapias en sí como tal. Entonces, bueno, digamos que el tromboembolismo pulmonar eh, es como el ventrículo derecho para nosotros los cardiólogos, es casi que esta patología olvidada. Sigue siendo la tercera causa de muerte cardiovascular en Estados Unidos, y detrás del infarto agudo de miocardio y del ACV. Y parece que cuando se habla de infarto agudo de miocardio, todos tenemos claro qué tenemos que hacer. Si existe un código IAM, existe un código stroke y el código TEP que ya existe, parece como que no hablamos mucho de él. Y yo creo que cada día existen más grupos, cada día se difunde más la información, y yo creo que estos escenarios son importantes porque son, digamos, escenarios donde nos podemos reunir muchas especialidades y sobre todo ustedes que son de cuidado intensivo, uno de los actores importantes en el manejo de esta patología, que finalmente ustedes son quienes se enfrentan de manera directa al tromboembolismo pulmonar. Lo otro es que sigue causando una mortalidad más de 4.000 muertes por año y sigue siendo aproximadamente 40% de más de 1 millón de hospitalizaciones por tromboembolia venosa por enfermedad tromboembólica en Estados Unidos. Entonces, sabemos que es muy frecuente, cada día es más frecuente. Aquí tenemos pues estas gráficas que nos muestran un poquito cómo ha ido aumentando la tasa de incidencia, la cual va de la mano con el diagnóstico precoz que se hace de la enfermedad. Como desde los finales de los años 90 hasta los principios de los 2000 la incidencia aumenta, pero también aumenta en la medida en que se hace un diagnóstico más temprano, en que tenemos, digamos, opciones de imágenes más asequibles y que se piensa mucho más en esta patología. Y si vemos la tasa de mortalidad, pues aquí en la tabla de al lado, con estas líneas azules, vemos que aparentemente disminuye, pero en sí lo que ha disminuido es la tasa de letalidad. Pareciera que la tasa de mortalidad se ha mantenido estable y no ha disminuido como queremos, ¿no? Simplemente recordar que la mortalidad se calcula con el total de la población, la letalidad con el total de los enfermos de este tipo de enfermedad. Entonces, no hemos avanzado tanto como quisiéramos en el tema de mortalidad global como tal. Los síntomas, pues los síntomas son clásicos, ustedes los conocen. Siempre recordar que hay ciertos síntomas que confieren por sí solos una gravedad importante, y uno de estos es la alteración del estado de conciencia y síncope. Paciente que ingresa con síncope es un paciente de mayor riesgo que el resto, ¿no? Y simplemente recordar que es una causa siempre de diagnóstico diferencial del dolor torácico junto con el infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces, yo creo que no vamos a hacer mucho énfasis en esto, ustedes lo tienen muy claro. Y el tema es que una vez que ya uno sospecha que si estamos ante una enfermedad tromboembólica y estamos en el contexto de un posible tromboembolismo pulmonar, el siguiente paso es que tengamos claro qué es lo que fisiopatológicamente está pasando.
Si recordamos esta tablita ha aparecido ya en varias guías. El doctor Constantinides, que es el autor de las dos últimas guías europeas de tromboembolismo pulmonar o embolia pulmonar aguda, hace esta tabla y de esta tabla, digamos que se desprende todo lo que nosotros tenemos que tener claro en la cabeza a la hora de enfrentarnos a un paciente con tromboembolismo pulmonar. Y es que los famosos, digamos, estadios de riesgo que aparecen a partir de la guía 2019 se desprenden justamente de esto. Estos primeros, esta espiral que nosotros tenemos que tener siempre en la cabeza, porque esta espiral hace que el paciente sea un paciente continuo. En ocasiones podemos evaluar a un paciente que se encuentre en esta característica donde apenas existe una dilatación del ventrículo derecho, hay una insuficiencia de la tricúspide, hay un aumento de la tensión del ventrículo derecho y digamos que cuando lo evaluamos en este momento puede que el paciente tenga un riesgo determinado, pero el paciente es dinámico y es continuo. Entonces, y puede que este paciente evolucione y en el momento en que evoluciona, cuando ya llegamos a un punto en que hay una disminución de la contractilidad del ventrículo derecho, y es lo que siempre debemos evaluar y ya miramos, ya vamos a ver por qué, es cuando esta cascada se hace mucho más ominosa y es cuando los impactos en mortalidad aumentan. Entonces podemos determinar que en los primeros estadios nos encontramos ante lo que conocemos como riesgo bajo. Aquí se solapan un poquito cuando hay un aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho y esto sería más o menos el riesgo intermedio bajo. El siguiente son el riesgo intermedio alto y esta es la población que yo creo que para nosotros es la más importante porque esta es la población que es dinámica y la cual tanto en cuidado intensivo como todo el grupo interdisciplinar que ve a este paciente tiene que estar vigilante, pero sobre todo personal de cuidado intensivo, porque esta es la población que evoluciona en cualquier momento en riesgo alto. Yo creo que cuando hay un riesgo alto, ahí no hay mucha duda. Creo que ahí todos sabemos qué tenemos que hacer. Si es un paciente que llega al contexto de un choque obstructivo, se sabe que hay que actuar rápido porque la mortalidad de esto es elevada. Cuando hay un riesgo intermedio bajo, da tiempo de evaluar al paciente y el riesgo bajo, pues también. El problema es el riesgo intermedio alto, en cuándo es esa zona de matices entre un paciente que está que evoluciona y que no, y justamente el ventrículo derecho sigue siendo el protagonista en este momento. Entonces, ¿por qué, digamos, uno como cardiólogo le gusta el tromboembolismo pulmonar o le parece atractivo justamente por esto, por el ventrículo derecho? Finalmente, todo digamos que se resume a que la disfunción del ventrículo derecho es lo que impacta el pronóstico y la mortalidad de estos pacientes. Entonces, es tener claro que los pacientes son dinámicos y que en algún momento puede que lo evaluemos en un estadio, pero que el paciente puede que evolucione. Por eso la vigilancia estricta es sumamente importante. Entonces, recordar que nosotros hasta la guía antes del 2019 manejábamos el concepto de TEP submasivo y podía ser masivo, submasivo, bajo. Y luego en 2019 lo que se le agrega es esta clasificación de PESI, que lo que nos permite es valorar cuál es la mortalidad a 30 días, ya sea con el PESI completo o el PESI simplificado. Entonces, se agregándole la clasificación de PESI, se hablan de lo que son los riesgos intermedio, intermedio bajo, intermedio alto y alto. Entonces, el tema de esto es que si uno lo ve así, uno le da la importancia que tiene por sí sola el PESI, pero podemos tener un paciente que tenga un PESI estadio 3, ya vamos a tratar de mirar, y que no tenga disfunción del ventrículo derecho, y paciente que tenga un PESI estadio 3 o grupo 3 o clase 3 y que tenga disfunción del ventrículo derecho, ya esto es otro escenario totalmente distinto a pesar de que tienen un mismo valor de clasificación de PESI. Por lo tanto, las tablas y las clasificaciones clínicas o este score clínico de que me permite, digamos, diferenciar en cuanto a la mortalidad que confiere por sí solo la clasificación de PESI, hay que siempre llevarlo en el contexto clínico de lo que hacemos, digamos, en la evaluación inicial de estos pacientes. Es simplemente recordar que hay cuatro parámetros importantes, que está paciente que está inestable, la inestabilidad hemodinámica ya le confiere un riesgo alto. Paciente que tenga clínica, disfunción del ventrículo derecho y alteración de las troponinas, que podemos hoy, gracias a las revisiones que tenemos nuevas, slash BNP, ¿sí? Podemos ponerlo así de esta manera. Quien tenga, digamos, dos de estas está en un riesgo intermedio bajo. Quien tenga tres está en un riesgo intermedio alto. ¿Ok? Entonces, y riesgo intermedio bajo, pues quien tiene únicamente una, que en este caso muchas veces es la clínica o algunos de estos parámetros como tal.
Entonces, digamos que nos encontramos en el escenario en el cual tenemos clínicas, tenemos laboratorios, tenemos las scores clínicos de clasificación y tenemos que allá empezar a hacer un diagnóstico. Y aquí lo más importante sobre todo es el ecocardiograma y la tomografía. Entonces, siempre, bueno, aparte del ecocardiograma como tal, también siempre buscar en la asociación de que esto es una enfermedad única y no solamente afecta al pulmón, sino que hay siempre que pensar en trombosis venosa profunda, que está siempre generalmente en un alto porcentaje asociada a esta enfermedad. Eh, y les mencionaba anteriormente que la clasificación de PESI por sí sola nos permite, digamos, inferir cuál es la mortalidad que tienen estos pacientes. Y ya sea que usemos PESI o PESI simplificado, que digamos que tiene unos valores, recordad que hay unos valores que por sí solos confieren un mayor puntaje, como lo es paciente que tenga alteración del estado mental o alteración de la conciencia, ya ese solo parámetro le da 60 puntos. Entonces siempre tener en cuenta que un paciente que debuta con 5 pero está con alteración del sensorio, es un paciente de muy alto riesgo per se. Entonces, bueno, asociado a los demás síntomas que presenta el paciente y que evalúa. Entonces, recordar que un paciente que está en clase uno tiene una mortalidad de 0 al 1,6%, pero un paciente que está en clase 5 tiene una mortalidad que puede ir de 10 a un 24,5%. Estamos hablando de una mortalidad elevadísima. Inclusive, clase 4 estamos hablando de mortalidades entre 4 y el 11%. Y si nos vamos a un clase 3 que uno podría decir que es un riesgo intermedio bajo, si lo, dependiendo cómo esté el resto de parámetros, una mortalidad que puede llegar al 7% es una mortalidad elevada. Con especie simplificado, que la guía, digamos, que no distingue que podamos utilizar una o la otra, aunque a mí me parece mucho más completa esta, también se puede usar y cuando tenemos un porcentaje mayor o igual a uno, perdón, puntaje mayor o igual a uno, el porcentaje es alrededor del 11% de mortalidad que se asocia mortalidad a 30 días. Entonces, ya uno que, digamos, desde el punto de vista clínico puede encasillar a un paciente solamente con la escala de PESI, pero como les mencionaba ahorita anteriormente, podemos tener pacientes con un PESI clase 3 y que tengan difusión del ventrículo derecho, y podemos tener un paciente clase 3 que no tiene disfunción del ventrículo derecho y se comportan como pacientes totalmente diferentes. Entonces, es siempre tener en cuenta que PESI por sí solo no me permite tomar decisiones, es simplemente un eslabón más en toda esa cadena que tenemos que tener. Esta, digamos, es una publicación, digamos, muy bonita que, digamos, que habla principalmente de esa estratificación de riesgo, porque justamente la clave de tromboembolismo pulmonar es estos pacientes de riesgo intermedio bajo, ¿cómo yo lo estratifico? Porque, como les mencionaba anteriormente, entre riesgo alto y intermedio bajo y bajo, digamos que no hay muchas dudas. El problema es este escenario de riesgo intermedio alto. Y justamente hay unas escalas como esta, que es la escala de BOA, que nos permite, digamos, también con parámetros clínicos y parámetros que, digamos, son muy frecuentes en su utilización para, sobre todo el personal de cuidado intensivo, es como por lo es el lactato, el índice de choque, la elevación de las troponinas y la presión arterial. Y teniendo en cuenta esto, pues nos permite valorar también una escala o digamos, un estadiaje que va hasta 3, teniendo en cuenta que 3 es paciente que tiene más de 5 puntos. Entonces, es una escala clínica resumida, menos, digamos, extensa que el PESI. El PESI va más, digamos, a antecedentes y este va más a parámetros clínicos del paciente como tal. Pero recordar que mientras nosotros evaluamos todo esto, ¿sí? La espiral ominosa, digámoslo así, sigue hasta que el paciente llegue al choque. Entonces, esto es lo que justamente tenemos que recordar, que el paciente que se encuentra en un riesgo intermedio bajo, riesgo intermedio alto, es un paciente dinámico, es un paciente que hoy puede que lo evaluemos, no tenga criterios, que le hagamos nada, simplemente anticoagulación, pero que en 2 días puede que tenga criterios que lo podamos estar trombolizando de manera sistémica o que lo llevemos a un procedimiento percutáneo guiado por catéter o facilitado por catéter. Entonces, simplemente recordar esto, que el paciente es dinámico, yo creo que esa es la clave de esta charla. Entonces, hasta 2019, cuando sale esta guía, la recomendación de hacer grupos multidisciplinarios de embolia pulmonar era 2A. Y esta es una enfermedad o una patología compartida. Generalmente la ven los ortopedistas, por la que lo ven los oncólogos, lo ven los neumólogos,
los radiólogos, lo vemos los cardiólogos y también los intervencionistas, los cirujanos cardiovasculares. Pero también es importante tener en cuenta que los personajes fundamentales en todo esto y el individuo fundamental son ustedes, los médicos de cuidado intensivo, que son quienes están día a día y son quienes vigilan al paciente y quienes finalmente pueden, digamos, llamar. Y es lo que hacemos, lo que estamos, yo creo que hacemos en el día a día con estos pacientes es llamar y avisar y poder reunirnos entre todos y tomar decisiones. Entonces, esto que es una recomendación dosada con la evidencia que tenemos hoy de los grupos PER, probablemente está, o digamos que esperamos, estamos esperando que salga la nueva guía y probablemente nosotros creemos que este va a ser uno de los cambios. Y esto es porque justamente 4 años antes de que saliera la guía se da lo que es el PER Consortium, que es justamente la primera reunión que se realiza en Boston, Massachusetts, con personal del Hospital General de Massachusetts. Y desde aquí justamente ellos, digamos que toman la cabeza de esa iniciativa de poder crear grupos digamos, multidisciplinarios que puedan unir esfuerzos para combatir esta patología desde el punto de vista interdisciplinar. Entonces, hoy de hecho estamos dos instituciones del país en proceso de formar los dos primeros grupos PER. Igual yo tengo la oportunidad de participar, uno con la General del Norte, y bueno, el otro se está haciendo con la clínica el Valle de Lili. Entonces, serían los dos primeros grupos PER, pero la idea, y digamos que también el objetivo de estas reuniones es que se puedan seguir creando muchos más grupos en el país y ojalá podamos tener pronto un grupo como este aquí en la ciudad de Cartagena. Entonces, es importante tener en cuenta que existen ya unos criterios inclusive de centros de excelencia, es decir, ellos acreditan centros en excelencia para el manejo de esto. Y bueno, los españoles y los europeos como tal, ellos se tomaron esto y hoy para ellos es frecuente lo que se conoce como el código TEP, así como conocemos el código infarto y conocemos el código stroke, digamos que cada día es más frecuente que las instituciones hablen de código TEP y uno de los hospitales que digamos está a la cabeza un poco de esto es justamente el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Entonces, básicamente es como mostrar que esto es una tendencia que desde el 2015 se ha ido, digamos, tratando de difundir y en Europa y sobre todo en España ha sido uno de los lugares en los cuales ha tenido un proceso, digamos, de crecimiento. Entonces, enfocar siempre a los pacientes como diagnóstico diferencial, el electrocardiograma, recordar, esto lo saben ustedes, yo creo que claramente, es que esto es un patrón típico que es el patrón de McKeown-White, que es S1 QTST3, pero recordar que lo más frecuente es la taquicardia sinusal y recordar la taquicardia sinusal porque de ahí se deriva ese famoso índice de choque que nos permite a nosotros estadificar el riesgo de estos pacientes, ¿sí? Esto, cuanto a lo que debemos hacer, aparte del electrocardiograma, siempre son los biomarcadores. Entonces, el biomarcador que nos decía la guía para, y digamos, poder encasillar a este paciente como un riesgo u otro, ya sea que lo reclasifiquemos hacia alto a riesgo a la troponina. Sin embargo, esta es una revisión de 2013 que habla no solamente de los hallazgos ecocardiográficos, sino que también nos habla un poquito de qué pasa con el resto de biomarcadores. Entonces, mire, esto es mortalidad y desenlaces adversos a 30 días, perdón, con BNP en pacientes de PESI clase 1 o clase 2. O sea, el solamente tener un BNP elevado en clase 1 o 2, los desenlaces a 30 días eran de 5%, en un clase 3-4 de un 10% y en un clase 5 19%. Solamente tener un BNP elevado. En cuanto a la troponina, era en PESI 1-2 de un 9%, en PESI 3-4 de un 17%, al igual que en PESI 5. Y fíjense cómo esto, que es importantísimo, que es la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, o el ratio ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, en clase 1 y 2 era del 11%, en clase 3 y 4 del 11% también, y en clase 5 ya era del 20% como marcador. Por lo tanto, se convirtió esto en uno de los marcadores principales para nosotros determinar el riesgo, sobre todo establecer pronóstico de desenlace en este grupo de pacientes. Entonces, a veces digamos que tenemos que este dato meterlo dentro de cuando hacemos las troponinas, cuando hacemos
la disfunción del ventrículo derecho no solamente es mirar el TAPSE o la onda S o mirar cómo está la función sistólica, sino también mirar esta relación que tiene un factor pronóstico importante. Y tanto así que si lo medimos en lo que es sensibilidad y especificidad, cuando tenemos un PESI clase 3, 4 o 5, la sensibilidad para determinar desenlaces o complicaciones, desenlaces de complicaciones a 30 días, tiene una sensibilidad de 72 y una especificidad de un 64%. La relación de ventrículo derecho ventrículo izquierdo mayor de 0,9, una sensibilidad de 36 y una especificidad del 85%. Y un PESI, cuando sumamos el PESI y la relación, tenemos una sensibilidad de 88 y una especificidad de 57%, con unos altos valores predictivos negativos. Es decir, que no tenga esta clasificación ya casi que uno puede descartar que puede que existan estos desenlaces adversos. Entonces, es otro dato que tenemos que ir sumando. Entonces, a lo que teníamos inicialmente de la guía, que era la troponina, difusión del ventrículo derecho, ahora tenemos que meter también las BNP y meterle además la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo. Y justamente, digamos que el proceso que se debe tomar es que un paciente que llega, el cual ya tiene una sospecha, solamente con la sospecha se debe iniciar la anticoagulación, a no ser que esté contraindicado, pero se debe iniciar cuanto antes la tomografía, es el parámetro fundamental y algunos aquí me podrán decir, pues, el gold estándar del diagnóstico es la angiografía pulmonar. Bueno, yo como hemodinamista les puedo decir sí es cierto, desde el punto de vista clásico, pero las tomografías multicorte tridimensionales yo creo que es mucho mejor que un estudio 2D. Entonces, cuando nosotros, digamos, tenemos una tomografía, casi que no tenemos que hacer muchas inyecciones, sino que simplemente con la tomografía ya tenemos claro cuál es el panorama y qué es lo que está pasando. La tomografía no solamente es diagnóstico, sino pronóstico, ya vamos a ver por qué. Por lo tanto, a veces sucede, no, que no le voy a hacer la tomografía, ya está el servicio de hemodinamia, mejor pásenlo directo a angiografía. Es mucho mejor, mucho más rápido. Cuando hacemos un estudio 2D tenemos que hacer más proyecciones, es decir, digamos, diferentes proyecciones para uno poder hacer una reconstrucción biplanar de digamos, lo que está pasando. Si en un AngioTag es mucho más rápido y nos da una reconstrucción 3D de lo que está pasando. Entonces, digamos que desde el punto de vista espacial nos da mucho más información a la hora de tomar decisiones. Entonces, no quiere decir que no la podamos hacer, pero yo sé que existe ese concepto que todos tenemos de que la geografía es mucho mejor. Y yo, que hago la geografía, les puedo decir siempre es preferible tener las imágenes de la tomografía. Y es lo que hacemos en el día a día. Con la tomografía, digamos que hacemos decisiones. Entonces, una vez que que tengamos la tomografía, el siguiente paso es grupo multidisciplinar, los especialistas de cuidado intensivo, idealmente radiólogo, idealmente el cirujano, idealmente el intervencionista y el neumólogo, tomar decisión y definir en grupo si este paciente queda en terapia médica, si este paciente va a una terapia dirigida por catéter, hemodinamia, o si este paciente va a una cirugía. ¿Ok? Entonces, justamente es como que el algoritmo que nos propone de qué debemos hacer. Y les decía esto justamente porque es que mirar unas imágenes con un tag de estas características, créanme que desde el punto de vista tanto técnico como de rapidez para el paciente, de la cantidad de contraste que podemos utilizar, es mucho mejor y nos da mucha más información. Entonces, simplemente como que tengamos en cuenta que eso que con todos crecimos y todavía lo seguimos leyendo, yo creo que hoy en día eso debemos, digamos, irlo cambiando, irlo igualando. Lo mismo que pasaba en algún momento cuando el tag era igual que la ventilación, la gamografía de ventilación perfusión. Hoy sabemos que con las nuevas imágenes y los nuevos tomógrafos está muy por encima de la gamografía de ventilación perfusión y esta queda solamente, digamos que ideal cuando no tengamos tomografía y para evaluar pacientes crónicos. Entonces, es como básicamente eso. Esto es interesante porque nos muestra además cuáles son la importancia de la tomografía y por qué la tomografía es pronóstico y por qué cada paciente debería tener una tomografía. Cuando vemos esta curva ROC, que pues ustedes seguramente la saben mejor que yo, la sensibilidad menos la especificidad, por lo tanto todo lo que se acerque aquí pues será lo que tenga, digamos, mejor evidencia, mejor sensibilidad, eh, digamos, mejor capacidad de detección. Y lo que más tiene capacidad de detección es el diámetro del ventrículo derecho, que era lo que les mencionaba anteriormente en el artículo de todo lo que se utiliza
a la hora de definir pronóstico de mortalidad a 30 días, el diámetro del ventrículo derecho es uno de los que más información nos da. Pues teniendo en cuenta eso, ah, digamos que todos tenemos que medir el ventrículo derecho. Entonces, algo muy interesante y muy bonito que nos deja esta guía es que además de mirar nosotros la localización de los trombos, si estos son centrales o periféricos, podemos buscar una imagen de 4 cámaras en la tomografía y poder medir si tenemos una relación mayor de 0,9, que es lo que nos permite el pronóstico. Entonces, simplemente ustedes que son muy buenos leyendo tomografía, van hasta con la imagen parecida a 4 cámaras, buscar ventrículo izquierdo, siempre recordar que es uniforme las dos paredes y pareciera que el ventrículo derecho es como que se monta encima del izquierdo y tener en cuenta que el ventrículo derecho en promedio es 2/3 del ventrículo izquierdo. Entonces, simplemente a veces de manera cualitativa, pero la mayoría de estos software donde uno ve las imágenes da la opción de medir y que uno pueda medir esta relación. Otra cosa bonito es que podemos mirar cómo es el comportamiento de la cava. Hoy, pues, yo sé que tenemos el Vexus y tenemos otros protocolos de POCUS en los cuales ustedes son, digamos, muy buenos y que seguramente esta herramienta la pueden obviar con el POCUS, pero sabe que si no tenemos en el momento y tenemos la tomografía, también podemos mirar si si existe o no existe colapso de la vena cava inferior en los cortes que podemos ir mirando. Y lo otro y lo más bonito de todo es que eso que nosotros sabemos que existe, que es ese signo de la D que vemos en el eje corto del ecocardiograma, que es que hay un aumento de volumen y un aumento de presiones a nivel del ventrículo derecho. Eso lo podemos mirar cuando hacemos en movimiento los cortes. Entonces, fíjense cómo aquí en este corte A se ve como el septum tiene un movimiento normal. El movimiento, digamos, fisiológico del septum, fíjense cómo aquí se aplana y fíjense cómo aquí se desplaza hacia el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ya de entrada, solamente por tomografía, si no tenemos ecocardiograma disponible, podemos valorar que existe un aumento de presión sobre el ventrículo izquierdo. Recuerden que ventrículo derecho, perdón. Recuerden que el ventrículo derecho es un ventrículo que está diseñado anatómicamente, histológicamente, para recibir poca presión y, digamos, poco volumen. Alta carga de flujo, pero poca presión y poca sobrecarga. Por lo tanto, es muy sensible a la sobrecarga de presión. Entonces, estos signos nos permiten a nosotros, simplemente con la tomografía, evaluar lo que nosotros hacemos normalmente con el ecocardiograma, que es esto: buscar en 4 cámaras y valorar digamos, el diámetro basal de ambos ventrículos. Pues esto se puede hacer buscando en 4 cámaras. Y ahorita al final, pues con una tomografía, hacemos el ejercicio para que ustedes lo miren y les quede un poco más claro. Y este signo, que es el signo de la D que vemos en el eje corto, es lo que les mencionaba anteriormente, que también se puede mirar en la tomografía. Pero ustedes simplemente con la tomografía ya pueden hacerse una idea de que el paciente en qué grado digamos, aunque estadías está, aunque de pronto no tengan la disponibilidad de un cardiografista que les vaya a unir con la noche. ¿Ok? Yo sé que todos son muy buenos haciendo también pocos, pero digamos que esto es una herramienta que la IA lo describe y hay bastantes estudios que mencionan y que yo también la utilizo cuando nos toca evaluar pacientes. Y fíjense cómo cuando hablamos de predictor de muerte independiente, es justamente eso, el tener más de 0,9, eso, y nos da unos ratios de 1,14 solamente tener este valor. Lo otro que también nos sirve como el punto de vista de estratificación de riesgo es saber digamos, la carga trombótica o digamos la extensión de los trombos. Y tener un trombo en silla de montar, que es justamente que se da en toda la bifurcación tronco y la bifurcación de la derecha con la izquierda, justamente eso da un riesgo adicional. O sea, eso multiplica por 17 la posibilidad de muerte a 6 meses. Entonces, eso también, cuando vemos estas imágenes en las tomografías, ya solamente con eso digamos que podemos también estimar pronóstico. Y cuando tenemos trombos centrales, que son un poco más, digamos, hacia la derecha y la izquierda, nos multiplica por 2 el riesgo. Entonces, tener eso en cuenta. eh, si bien nosotros, los cardiólogos, no tenemos muy en nuestra rutina hacer la medición del índice ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, no es algo que lo hagamos normalmente de rutina. A veces nos enfocamos más en el diámetro basal del derecho, pero no lo comparamos con el izquierdo. Por lo tanto, en caso de que no se lo reporten, ya ustedes con la tomografía también pueden, digamos, disponer de esto, además el resto de protocolos que ya ustedes saben.
que van encaminados a mirar si hay disfunción del ventrículo derecho. Siempre el taxe aquí nos hablan de un taxe de 16, sin embargo ustedes ven la guía de hipertensión pulmonar europea, nos habla de que es un taxe menor de 18, entonces que aquí nos hablan de un taxe de 16 y esto digamos que se pudo actualizar un poquito después, aunque nosotros en nuestra cabeza por definición de guías tenemos 17, pero fíjense cómo ha ido cambiando dependiendo de la patología, por debajo de 16 es un TAPSE muy bajo, ya que lo hace a uno pensar. Y la onda S, por debajo de 9,5. Ya luego, si hay dudas, podemos calcular CAF, que medir las áreas tanto, bueno, la fracción de acortamiento, medir tanto el área en sístole como en diástole, ¿no? Y el resto de parámetros ecocardiográficos que ustedes conocen que son, digamos, con los que se puede medir la disfunción del ventrículo derecho y el pronóstico que esto da. Entonces, siempre recordar que la enfermedad tromboembólica venosa es un todo y hay que buscar de manera activa siempre la trombosis venosa profunda y sobre todo la trombosis venosa profunda proximal. Yo me he encontrado, yo hago las punciones cuando vamos a hacer procedimiento de TEP, hago las punciones guiadas por eco y me he encontrado trombos que están ahí flotando. De hecho, hace poquito tuvimos un caso y pues eso hace que uno cambie el acceso al otro lado y se encuentra uno trombo con cierta frecuencia ahí flotando y es justamente nada más ponerles el traductor lineal y mirar cómo es el comportamiento de la vena femoral en este momento, ¿sí? Y recordar que eso más o menos está en un 60, un 50, un 65% de los pacientes con TEP. Entonces, después de que tenemos claro todo esto y digamos, tenemos la alerta de poder mirar la evolución y mirar, hacer el seguimiento de estos pacientes, las guías nos recomiendan que la terapia trombolítica de rescate se recomienda en todo paciente que esté hemodinámicamente inestable o que se deteriore. ¿Ok? El problema es que hay un grupo de pacientes en los cuales uno no está inestable, pero tiene un riesgo de que se inestabilice. Y bueno, tanto la embolectomía quirúrgica o el tratamiento dirigido por catéter se consideran alternativas al tratamiento trombolítico de rescate para los pacientes que se deterioran hemodinámicamente. Esto, digamos, la recomendación es 2A. Nosotros creemos que con la evidencia actual puede que esto en la nueva guía suba de nivel de evidencia porque tenemos, yo creo que bastantes estudios nuevos que, digamos, nos dan bastante soporte. Entonces está ese paciente en el cual ustedes lo ven, pero que esa sospecha clínica no los deja tranquilos y es ese paciente en que usted dice, sí, está en riesgo intermedio alto, pero yo lo veo que se está desaturando, me toca aumentarle la FIO2, lo veo más taquicárdico, sí está normotenso, pero no me gusta, el lactato lo veo limítrofe. Ese es el paciente en el cual yo sé que el juicio clínico nos da como para pensar en qué es lo que tenemos que hacer. Y justamente esta es una de las recomendaciones del 2023. Esto es una revisión de Nature en la cual pues habla justo, si el riesgo es alto, ahí no hay duda. Yo creo que hay que trombolizarlo y en caso de que tenga contraindicación de trombolisis hay que llevarlo a terapia, digamos, intervencionista, ya sea cirugía o ya sea por hemodinamia. Siempre y cuando haya un centro de cirujanos que tengan experiencia en este tipo de patologías, ¿no? Eh, el tema es este, riesgo intermedio alto y que el paciente se deteriora. Y si el paciente se deteriora, hay que valorarlo en grupo, ¿sí? Y definir si estas características clínicas que estamos viendo en este paciente nos permiten que podamos considerar que este paciente pueda ser llevado a una terapia intervencionista y eso es justamente el escenario en el cual, digamos, los hemodinamistas entramos, ¿no? En ese paciente que eh, se tiene ese riesgo que se está deteriorando, que no va bien, porque digamos que muy poquito de estos pacientes ya casi que nos los comentan, porque estos generalmente los van trombolizando enseguida, y imagino, es por la inmediatez que da la trombolisis. Entonces, digamos que aquí nos toca definir y poner en una balanza qué se hace con ese paciente. ¿Se deja solamente con terapia anticoagulante y sabiendo que la mortalidad también, en el contexto de una mortalidad en pacientes submasivos es de 6 a 15% solamente como dejándolos en anticoagulación y cuando son TEP, lo que se consideraba masivo, entre un 25 a un 50% de mortalidad? Y la terapia trombolítica, pues el riesgo de sangrado que todos tememos y sobre todo el riesgo de sangrado intracraniano, ¿no? Entonces, eh, digamos que básicamente eso es lo que siempre nos pone en la balanza. Con pacientes que están en choque, aquí yo creo que ustedes no tienen ninguna duda en clasificar un paciente que está en choque y que requiere ir a una terapia trombolítica. Simplemente recordar cuál es digamos, la terapia
Normalmente el régimen de RTPA de Alteplasa está de 100 miligramos durante 2 horas. Pero existe un régimen que es como un régimen acelerado. Es aquel paciente en el cual, digamos, hace una parada o está en choque y necesitamos que esas 2 horas no pasen en 2 horas. Entonces, un régimen más o menos de 0,6 miligramos por kilo durante 15 minutos. Esto es digamos, algo alternativo. No es que tenga un estudio claro que lo diga, pero es una recomendación que se puede utilizar. Entonces, si ustedes miran, la dosis que se utiliza, 0,6 miligramos por kilo, más o menos una persona de 70 kilos es un poco menos de 50, y la dosis máxima es 50. Entonces, si el paciente pesa 70 o más, ya saben que es un solo frasquito que hay que ponerle, y eso es como que lo clave. Ahora bien, ¿cuáles son las dosis que usamos, por ejemplo, en la terapia que hacemos de trombolisis por catéter? La dosis que estamos usando en promedio hoy con los protocolos actuales son de 2 miligramos hora por 6 horas, ¿sí? Entonces, digamos que estamos bastante lejos de este tipo de terapia, de este tipo de dosis, ¿no? Entonces, se hace que estos procedimientos, cuando lo hagamos de manera invasiva, sean seguros, porque la dosis que utilizamos de Ateplasa es una dosis muy baja comparada con la que se utiliza de manera sistémica. Y lo otro es que cuando se utiliza sistémico no se garantiza que todo el Actelisis se distribuya hacia el lugar que necesitamos, sino que pues va de manera sistémica. Y acá pues digamos que tenemos la ventaja de que está localizado en el lugar donde queremos que haga el mayor efecto. Entonces, eso es como esa ventaja. Entonces, hablábamos ahorita de esos pacientes que a uno no lo dejan como muy tranquilo. Y es justamente lo que hablamos de shock en pacientes normotensos, ¿no? O shock normotensivo. O pacientes en choque que tienen presión normal, o sea, como lo quieran traducir. Entonces, cuando se hace este registro, que es el registro flash, se encuentra que el 34% de los pacientes que estaban con shock normotensivo tenía un índice cardíaco menor de 2,2. Entonces siempre ese escenario es el escenario más complejo y el que nos obliga a evaluar más cosas. Entonces ahí es donde entra la troponina, ahí es donde entra el BNP, ahí es donde entra la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el trombo este en silla de montar, que ya vimos que nos da un pronóstico diferente, la clínica. Entonces, que creo que en esto ustedes son muy buenos, así que no tengo yo que darles demasiada información de eso. El resto es simplemente recordar que existen otros parámetros que les mencioné anteriormente, como el BOA, y que un BOA mayor de 4 nos da una mortalidad a 30 días de 10,5%, lo cual es una mortalidad elevadísima, elevadísima. Estos pacientes con shock normotensivo pueden tener inclusive en algunas series pueden llegar a ser 40%. En la serie Flash era un 34% y alrededor de un 20% de esto evolucionaban a choque propiamente dicho, pero pueden llegar a ser hasta el 40% y siempre tenerlo en cuenta. Existe otra escala que propone el Eurointervention, que es la revista europea de los intervencionistas de hemodinamia, en la cual también tiene parámetros, digamos, clínicos, y simplemente mencionarlos, que es la frecuencia respiratoria, saturación, la suplencia de oxígeno, temperatura sistólica, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca y el estado de conciencia. Entonces, si nos toca resumir, para poder nosotros definir cuáles son esos pacientes que van o que tienen un riesgo avanzado, digámoslo de esta manera. Algunos hablaban un término bueno, es un término que han acuñado, que es un riesgo intermedio plus, que es como que aquel que está en riesgo intermedio alto, pero con algo más, es eso, un índice de choque mayor de 1, y aquí pues se tiene en cuenta la sistólica y la frecuencia cardíaca, el lactato venoso y el punto de corte que se ha establecido para definir criterios de alto riesgo mayor de 3,3, que yo creo que es un lactato elevado, pero esto hablamos de lactato venoso, ¿ok? La oliguria, que tenga una TBP proximal y que tenga una PAFI menor de 250. Fíjense que con hipoxemia leve, ni siquiera es demasiado alta. Este es un protocolo que hacen en el Hospital San Carlos, ¿ok? Que ellos lo proponen y ellos dicen, sí, efectivamente evaluemos. Si tiene difusión del ventrículo derecho, tiene una TA mayor de 90 y tiene troponinas positivas, o sea, no está en choque inicialmente, miremos el resto de parámetros. Tiene un lactato mayor de 3,3, tiene un índice de choque mayor de 1,1 o cursó con síncope, este paciente debe ir a terapia, digamos, de hemodinamia antes de 24 horas. Si después de eso o no tiene nada de esto, pues continúa en monitorización 24 a 36 horas y posteriormente a esto evaluar. Porque en esta monitorización es que el paciente se puede deteriorar y puede que requiera ECMO o puede que el paciente vaya a piso. Y es justamente todos los algoritmos que hablan, justamente van más o menos de la mano. Es decir,
simplemente mostrarlo de manera diferente, pero habla justamente de lo mismo. Vigilarlo y definir cuál es ese paciente que se va a beneficiar y con qué criterios, que fuimos los que mencionamos anteriormente de uno de estos tipos de terapias. Y lo otro que tenemos que valorar, pues ya finalmente es el riesgo de sangrado, pero el riesgo de sangrado lo valoramos para definir qué tipo de terapia utilizamos, porque si es un paciente que tiene una contraindicación para un trombolítico sistémico, tiene contraindicación para trombolítico a dosis baja, entonces en este paciente idealmente podríamos utilizar una terapia mecánica, que lo que haga es aspirar y no utilizar las otras que mencionamos anteriormente. Y recordar siempre que esta es la cascada de la inestabilidad que tenemos que tener todos claros, porque esta es donde nos pasa un paciente a necesitar ventilación mecánica, a necesitar ECMO, a necesitar RCP. Entonces, ¿cuáles son las terapias que tenemos en Colombia? Existen varias terapias. Existen terapias de fragmentación de trombo, terapias de aspiración de trombo y terapias que podemos decir mixtas, ¿no? En Colombia tenemos cuatro, que son la clásica que se hace por pigtail, pero fíjense una cosa, es poner dos pigtail y por esos pigtail, digamos, pasar una infusión de trombolítico solamente con un catéter. Sin embargo, esto no está, digamos, aprobado por el comité, no tiene certificado del Comité de Conformidad Europeo. Entonces, esto es una terapia que se hace prácticamente hoy en día, cuando no tenemos ningún otro tipo de terapia disponible, ¿sí? ¿Qué tenemos en Colombia? Hoy tenemos Penumbra, que es un sistema de aspiración. Tenemos Inari, que es Flow Driver, que también es un sistema de aspiración. Digamos que con algunas diferencias, pero a modos prácticos son muy similares. La terapia Ecosonic, que es la terapia, digamos, de trombolítico localizado, también por catéter, pero con asistencia de ultrasonido, que básicamente lo que hace la asistencia de ultrasonido es que por ondas de ultrasonido, valga la redundancia, va rompiendo los anillos de fibrina, entonces tiene un componente lítico y un componente mecánico, ¿no? Facilitado por ultrasonido. Eh, Estudios para ambas terapias hay muchísimos, ¿ya? Yo tenía cada de los estudios, digamos, uno por uno, pero creo que el énfasis de esta charla no era que le hablara de todos los estudios, sino que hablara de la clasificación de riesgo, que yo creo que es lo más práctico para todos nosotros. El estudio Peito, que fue uno de los estudios principales, que lo que mostró es que el riesgo intermedio alto, los pacientes sí iban a ser llevados a trombolisis sistémica. Y efectivamente, los pacientes con riesgo intermedio alto que eran llevados a trombolisis sistémica disminuían mortalidad, pero con un mayor número de sangrado y sobre todo sangrado intracerebral. Entonces, eso es lo que de ahí, del estudio Peito, abre la terapia, la ventana a que se puedan utilizar terapias alternativas a trombolisis sistémica que disminuyen el riesgo justamente de sangrado y es donde entran este tipo de terapias. Entonces, terapias para embolectomía, o estudios para embolectomía, tenemos, digamos, estos tres principales. El FLAIR, que es el de la terapia Flow Driver, que en la cual, pues, digamos que su desenlace principalmente fue que disminuyó mortalidad a 30 días y sangrado a 24 horas, en 48 horas, perdón, al igual que el índigo, que también disminuyó mortalidad por todas las causas con un porcentaje de 1.1, que este es el extract P, que es el que se utiliza, la terapia que tenemos acá, que es penumbra, y el flame, que es, digamos, que es la misma terapia que, estos son terapias de aspiración. En todos hubo disminución de mortalidad y en todos hubo disminución de sangrado, pues obviamente en esto, ¿no? Y la evaluación, digamos que otro desenlace de eficacia es que disminuyó esa relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo en 48 horas. Y existen también las terapias que son las que les mencionaba de trombolíticos localizados asistido por ultrasonido. Y aquí tenemos varios estudios, está el Ultima, está el Shadow, está el Optimize, está el Sunset. Y ahora está el Hypeitos que acabó de completar, digamos, el reclutamiento de los pacientes. Entonces, eh, son estudios diferentes, pero en cuanto a seguridad y desenlace, todos, digamos, también han impactado en mortalidad a 30 días y en desenlace, con una tasa digamos, de sangrado, porque al usar un trombolítico, siempre uno dice, bueno, sí, es a dosis bajas, pero puede haber un sangrado, pues los sangrados generalmente están alrededor del 1, menos del 1%. Entonces, es una terapia bastante segura, es una terapia que tenemos disponible en nuestro medio y que hemos venido usando. Fíjense que mencionaba que parece mentira, pero esta terapia tiene más estudios inclusive que las terapias de aspiración clásicas, que ya todos conocemos y en las que yo creo que todos confiamos. Esta terapia tiene inclusive más estudios. Aquí pues simplemente mostrarles un poquito algunos de los casos que hemos venido haciendo.
Esto es un caso de la General del Norte. Fíjense cómo aquí justamente hay un trombo central, al igual que acá. Y había una linecita aquí que ya mostraba como si fuera un trombo en silla de montar ahí que se estaba asomando. No sé si lo logran ver, ahí voy a parar un momento, que nos confería aquí un alto riesgo también. Entonces, digamos que aquí en este caso, cuando hacemos la geografía, fíjense cómo hay una ausencia de flujo en todas las, hacia la lobar inferior. O sea, prácticamente no había flujo acá, hacia todo lo que es el lóbulo inferior y hacia la língula. Entonces, aquí esta es la terapia de penumbra. Esto entramos con este catéter de 16 Fren de aspiración. Estas terapias, digamos, que se han ido modificando con el tiempo. Y se han ido modificando con el tiempo es que hoy estamos utilizando las de última generación. Y esta terapia en particular tiene una característica y es que viene asistida por un sistema de inteligencia artificial que no es como antes que aspiraba toda la volemia y el paciente había que transfundirlo. Esto, digamos, que tiene unas características y es que, ahí ven cómo recupera flujo, tiene unas características y es que solamente aspira cuando, digamos, esto fue lo que aspiramos ese día. Esta foto fue porque este fue el primero que utilizamos en la costa de este sistema, todavía no había llegado el ECOS aquí. Entonces, miren, más o menos lo que uno logra aspirar. Entonces, digamos que viene por un sistema de inteligencia artificial que solo aspira cuando hay trombo, ¿no? Que es justamente este chip. Y digamos que no es eso que se hacía en las generaciones anteriores en los cuales pues uno casi que sanguinaba a los pacientes. Entonces, este digamos que nos da un poco más de tranquilidad. Este es el otro sistema que tenemos disponible en el país, que es el INARI. Yo todavía no lo he usado, pero sí está disponible. No utiliza, digamos que diferencia es que no utiliza consola, pero utiliza vacío y da la posibilidad de devolver volemia. O sea, digamos que aspira, tienen un filtro y se puede devolver la volemia. Diferencia, esto es 24 frame. O sea, 24 frame, más o menos uno dividiéndolo entre 3 son 8 milímetros de diámetro que tiene este catéter. Este es 16 frame, 16 y 12 frame, un poquito menor. Y la terapia que les decía del ECOS, que es la terapia de Boston, que es la terapia que utiliza catéteres con dosis de Actilice a una dosis baja, 1 miligramo o 2 miligramos hora por cada catéter. Y aparte de eso, eso va conectado a una consola de ultrasonido, que esa consola, digamos que les mencionaba que lo que va haciendo es romper los trombos. Entonces, ahí vimos cómo estaba ese trombo grande en la derecha, miren, justamente aquí. Y bueno, ahí una vez que uno hace verifica, y aquí están los otros trombos, verifica, porque esto ya lo hemos visto por la tomografía, ya hemos ido planeando y básicamente queda así la terapia. Cada puntico de esto que ustedes logran ver aquí, más negrito, digámoslo así, cada puntico de eso es un sensor de ultrasonido, que lo que va haciendo es que va alisando. Entonces, las terapias son diferentes y cada terapia tiene, digamos, su escenario y a qué paciente, digamos, se puede beneficiar de esto. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer en Gestión Salud el primer caso de acá de la ciudad y bueno, fíjense que a pesar de que en ese momento no teníamos el angiógrafo, sino que estábamos trabajando con un angiógrafo portátil, no fue un impedimento para que se pudiera hacer esta terapia. Es una terapia pues, bastante amigable y bueno, la pudimos hacer. No sé si reconocen a ese personaje que está por ahí, que nos acompañó ese día. Mario Lora. Y bueno, esta es la terapia. Básicamente los catéteres tienen unos sensores que fueron los negritos que vi ahí, que les mostré anteriormente. Cada sensor está conectado a esta máquina. Cuando se utiliza bilateral, esta máquina es la que va generando las ondas de ultrasonido y permite romper. Entonces, diferencia, digamos, bueno, cuándo se usa uno y cuándo se usa la otra. Si hay trombos muy, digamos, subsegmentarios y centrales, esta terapia es adecuada. Si los trombos son muy centrales y un paciente está muy malo y nosotros necesitamos una terapia que sea muy rápida, ahí uno puede preferir la aspiración. Si tiene contraindicación la trombolisis, preferimos la aspiración. Nosotros generalmente los pacientes posquirúrgicos, a veces tenemos posquirúrgicos tempranos, pues nos toca hacer aspiración porque no le podemos poner dosis baja de trombolítico. Sin embargo, las dosis, como les digo, que usamos son seguras. Ahora, si nosotros tenemos trombos agudos sobre crónicos, ¿ok? A veces una terapia lenta de esta también uno prefiere. Entonces, básicamente buscar al paciente y cuál es la mejor terapia para el paciente. Esto les mencionaba ya anteriormente, esto fue un caso que hicimos en la clínica La Ermita. Y esto, más que mostrarles los trombos y esto, es básicamente mostrarles, hacer el ejercicio con ustedes, de que ustedes, cuando están haciendo los cortes, ya con esto terminamos, ustedes pueden buscar aquí de 4 cámaras y aquí, cuando tengan aquí en 4 cámaras, pueden medir con la herramienta el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo siempre lo ubican
pues aparte porque está a la izquierda, porque en realidad las paredes son uniformes, ¿no? Y el ventrículo derecho, le mencionaba anteriormente, ventrículo derecho es más o menos dos tercios del izquierdo, entonces ya aquí uno simplemente cualitativamente ya uno puede inferir que ya hay algo de dilatación. Y si nos ponemos, digamos, más agudos, miren cómo es el movimiento del septum, aquí, miren cómo es el movimiento del septum, que normalmente no debería desplazarse porque, digamos, la masa del ventrículo izquierdo siempre es mayor. Y fíjense cómo en este punto aquí se desplaza, lo cual ya nos está dando que hay un aumento de presión y volumen del ventrículo derecho que está haciendo ese signo de la D que viéramos en el ecocardiograma. Aquí lo estamos viendo en este paciente. Entonces, esto más que todo para que podamos hacer el ejercicio y mirar que con la tomografía nos permite hacer pues diferentes valoraciones cuando, además que nos aportan inclusive al eco. Entonces, eh, muchas gracias y perdonen si me pasé un poquito. Quedo abierto a cualquier comentario, duda, pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gómez. Excelente presentación. Creo que ha sido muy, además de resumir la evidencia disponible, muy gráfica y amigable para su comprensión. Estos aportes, Gracias. preguntas y comentarios. Yo, mientras surgen preguntas, yo tendría una, doctor Sí, Gino. La ventana de oportunidad, sí. porque antes se hablaba de 14 días para la trombolisis, etcétera. La ventana de oportunidad desde cuando, y a veces no es fácil decir cuándo fue el embolismo pulmonar, pero existe una ventana de oportunidad que se cierra en algún momento para la trombolisis o para estas intervenciones. Excelente pregunta, profe. Digamos que por recomendación 3 semanas, que es cuando pasa de agudo a subagudo. ¿Ya? 3 semanas, digamos que la idea es pues, que podamos hacer la intervención antes de las primeras 3 semanas de que se diagnostica. Entonces, digamos que si hay una ventana, lo que sí se sabe es que entre más rápido se haga, menos sufrimiento del ventrículo derecho. Entonces, esto sí tiene un impacto que en algunas series lo mide entre, digamos que retraso, si bien el ventrículo derecho es agradecido y digamos que revierte tanto el diámetro como la función, entre más rápido se haga, pues este resultado es mucho mayor. Entonces sería como que el punto es ese, 3 semanas. Ok, gracias. Ya hay unas preguntas en el chat. El doctor Babilonia pregunta sobre la incidencia de encontrar el signo de McConnell y si encontrarlo por ser de alto riesgo iniciaríamos trombolitis. Ok, esa es una pregunta bien importante y bien bonita, porque digamos que todos, digamos, encontramos que el signo de McConnell para nosotros ya es un estado inminente de choque, ¿no? Sin embargo, no es tan así. Cuando uno ve la serie, puede que uno tenga un paciente de riesgo intermedio alto con síndrome de McConnell y nos da un riesgo adicional a todo lo que hemos estado hablando. No necesariamente pacientes que estén en choque. Uno, por definición, tiene en la cabeza que si tiene un síndrome de McConnell es porque va a estar en choque y se va a choquear o ya va a disfuncionar o ya se va a poner muy malo. Sin embargo, digamos que en la práctica lo que uno ve en el día a día es que se encuentra más síndrome de McConnell cuando lo busca que en lo que en realidad aparentemente uno reporta. Entonces, es un signo que se adiciona a todo lo que hemos estado hablando, que nos da un riesgo adicional para, digamos, pensar en tomar una decisión. ¿Qué tan frecuente es? No le puedo decir qué tan frecuente es, pero sí en riesgo intermedio alto uno lo ve con mucha frecuencia, la verdad. No sé, no he leído ninguna serie que diga el porcentaje que uno le encuentra es tanto, pero sí es cierto que no todos los pacientes están tan graves como uno por definición tiene en la cabeza cuando lo encuentra, ¿no? Pero sí alerta de que, cuidado, es un paciente con un choque de estado normotenso, ¿no? Ujú. Gracias. El doctor Castro pregunta sobre si hay alguna indicación o recomendación especial cuando los canales del tomógrafo no son los que recomiendan las sociedades de radiología. Ah, pues buena pregunta. Bien, No sé si el doctor Eric Castro o si es otro doctor Castro, pero no, William, es William Castro. Ok. Digamos que no hay una recomendación específica, porque digamos que los centros de excelencia del Grupo PER, que es lo que habla de los centros de acreditación, ellos sí tienen en cuenta eso, digamos, los canales tienen que ser específicos para decir, este es un centro de excelencia. Hoy por hoy, digamos que nos seguimos por diagnóstico, nos seguimos porque la tomografía nos ayude a localizar. Sí es cierto, no todos los centros tenemos los mismos tomógrafos y no en todos los centros tenemos la misma calidad de tomógrafo. A veces el paciente, es un paciente que está muchas veces taquineico,
que está con soporte ventilatorio y a veces no hace la secuencia y a veces respira y queda movido y, digamos, no son la calidad de los estudios que uno quisiera. Sin embargo, se puede tomar decisiones con los diferentes tomógrafos que tenemos en la actualidad y no condiciona a que sea o se tome una conducta o la otra, sino que, como le decía, la tomografía suma a todo el resto de variables que necesitamos para hacer la toma de una decisión. Los centros de excelencia acreditados sí deberían tener los canales adecuados que recomiendan el consorcio PER. Sí, hay un llamado de atención es que en presencia de tomógrafos limita, los canales lo que van a limitar también es el valor predictivo negativo. O sea, tener un TAC, un angiotag negativo en un tomógrafo de dudosa o limitada tecnología debe hacernos cuestionar si logré descartar el TEP, sobre todo los TEP periféricos. Y sobre todo lo que decía el doctor Gino, en cuanto a si ha habido movimientos de pacientes, eso complica mucho más tener certeza de que el paciente no tiene un TEP. Y Aquí me está un Pedro Vallejo, que es mi amigo, un amigo cirujano que trabaja conmigo en la General Norte, me está diciendo que no dije cuándo se operaban. Sí, la guía menciona que tanto se puede hacer como cirugía como manejo percutáneo. Hoy por hoy la guía lo pone casi que igual. Eh, de hecho, lo que pasa es que la evidencia que tenemos actual probablemente va a ser un poquito más a favor del manejo percutáneo, sobre todo por la movilidad postoperatoria. Sin embargo, hoy el escenario más claro de la cirugía es para TEC crónico. Yo creo que ahí no tenemos duda. TEC crónico central, ¿no? Yo creo que ahí no hay duda que la cirugía es el mejor escenario en ese caso. Ya me estaba protestando por aquí. Mentira. ahí el doctor dio la pregunta si hay alguna consideración en la población obstétrica en cuanto a estas terapias. Ah, qué bonita pregunta. Hay unas revisiones, digamos, puntuales solamente de obstetricia. Eh, digamos que yo tuve la oportunidad de hablar con algunos que han usado esta terapia de trombolítica por catéter en embarazadas, por ejemplo en México, donde hay centros que solamente tienen una terapia, o sea, no es como nosotros que podemos, digamos, decir o usamos una o usamos la otra, hay centros que solo tienen esta terapia y digamos que en el principio de que primero la mamá y luego el feto, ellos lo hacen y digamos que los resultados no les ha ido nada mal, la verdad. Y hay varios registros de esto. El riesgo, sobre todo, ellos lo describen, se describe al primer trimestre, pero aún así, el riesgo-beneficio, y sobre todo en el contexto de una materna, ¿no? Con el riesgo de sangrado aumentado en caso de trombolisis sistémica cuando se realice. Entonces, lo han usado y no les ha ido nada mal, la verdad. Doctor Rojas, no sé si está por ahí, seguramente va a saber mucho más cosas que yo de esto. El doctor Camilo Pizarro te pregunta, y no si consideras que algunos pacientes deben ir protegidos con terapia ECMO antes de la trombolisis o antes del procedimiento. Pues muy buena pregunta. Y fíjese que la mayoría de estas revisiones, doctor Pizarro, gracias por la pregunta. Fíjese que hay muchas de estas revisiones en las cuales ponen la terapia ECMO como pilar fundamental en el manejo de estos pacientes en los cuales se deterioran, ¿no? Entonces, digamos que la recomendación no la ponen si, o por lo menos yo no la he leído, seguramente usted que maneja mucho más ESMO que yo tendrá mucha más experiencia y manejo de esto, pero la ponen casi que igual, es decir, ellos dicen, es una terapia adicional, si la necesita y la tienen disponible, úsala, o sea, si el paciente está en choque y necesita ESMO y para salir de choque no le puedes trombolizar, necesita una terapia de tromboaspiración, pues va a tromboaspiración con el ESMO. Entonces, esa por lo menos es la recomendación que yo he visto de, de en cuanto al ECMO como terapia conjunta, ¿no? Inclusive después, si el paciente, la ventaja de esto es que si es un choque obstructivo y se lleva una terapia de aspiración, pues generalmente estas terapias son rápidas en cuanto a la evolución hemodinámica, entonces ayuda. Y digamos que no le puedo decir si va antes o después, sino que las recomendaciones que yo he leído es que van de manera conjunta y multidisciplinarmente se va tomando la decisión que se hace. O sea, puede ir antes o después. No sé si usted me complementa, que usted seguramente sabe mucho más de ESMO que yo. Doctor Pizarro, Seguramente no sé sabe si más de ESMO. no tiene algún comentario sobre esto, porque cada vez sí se está usando más en estos escenarios y en otros el ECMO antes de.
Pues bueno, buenos días a todos y nuevamente felicitarlos por todo lo que están haciendo, Carmelo, y la iniciativa y los ponentes. De verdad que muy completa la conferencia y estoy muy interesado es porque estamos también trabajando en la institución donde yo estoy ahorita, en la Fundación Cardiovascular, en la creación del grupo PERT. Y hay circunstancias que se han generado, digamos, o que han generado mucha controversia desde el solo tomar la decisión del trombolítico, inclusive en situaciones apremiantes como es un paro cardíaco e iniciar una trombolisis en paro cardíaco está descrito, usted lo mencionó ahorita en la charla, yo estoy totalmente de acuerdo, pues estamos ante una situación desesperada, pues podría ser una opción. Lo del ECMO, y lo hago referencia, ¿a qué le hago referencia? Es porque también mencionó una cosa muy importante y es que así como se tratan los infartos rápidamente, así como hay un código ACV, así como estamos con un código sepsis, pues este código TEP también debe detectar de una manera rápida esos estados de hipoperfusión. Y el caso de esos pacientes, como usted lo mencionó también en la conferencia, con unos valores hemodinámicos alterados, con compromiso metabólico. Y nos hemos dado cuenta sobre todo esos que vienen con síncope previo y con biomarcadores cardíacos elevados, se inestabilizan muy fácil durante el procedimiento y entramos es a hacer un ECMO en ECPR y eso ya es otro paciente. Entonces, hemos tomado la decisión como de definir qué pacientes, de acuerdo a las características hemodinámicas, metabólicas y clínicas, deben ir a ECMO protegido, o sea, antes del procedimiento. E inclusive hemos tenido pacientes que no se han podido hacer, digamos, la terapia, y lo digo porque así ha sucedido, no hemos tenido los insumos, bien sea el penumbra o el Inari, y el paciente pues no se puede hacer no se puede hacer, digamos, ahí la trombolisis mecánica, así con los otros catéteres. Entonces lo mantenemos con el ECMO y se puede llevar cuando tenemos el insumo en 24 48 horas, pero con un Ok, paciente ya estable hemodinámicamente y sin hipoperfusión. Muchas gracias, muy buena la presentación de verdad y muy, gracias, muy buenos aportes. gracias. Muchas gracias, doctor Pizarro. Se nos está acabando el tiempo. Hay algunas preguntas que ya el doctor Gino dio respuesta durante la conferencia y en la página de YouTube del doctor Almanza va a aparecer esta conferencia y podrán satisfacer las preguntas. Hay una pregunta última que sería, cuando se usa el Ecosonic, si se puede guiar la dosis de trombolítico con los niveles de fibrinógeno para bajar o aumentar la dosis, doctor Gino. Ah, perfecto, muy buena pregunta. Y esa, digamos que los niveles de fibrinógeno lo hacíamos sobre todo cuando utilizábamos los protocolos extendidos, que había un protocolo inicial que era de 18 horas. Ahí tocaba hacer fibrinógeno cada 6 horas y dependiendo de la dosis de fibrinógeno se ajustaba la dosis de la actriz. Luego, digamos que aparecieron protocolos de 12 horas y hoy estamos trabajando con protocolos de 6 horas. Entonces, como antes utilizábamos fibrinógeno cada 6 horas y hoy estamos utilizando casi que protocolo durante 6 horas, ya lo medimos casi que al final, pero al mismo tiempo que suspendemos la terapia. Cuando se decide por X o Y motivo muy puntual utilizar protocolos extendidos, digamos que ahí sí entra, digamos, en uso o tiene más importancia el fibrinógeno para guiar la terapia de la infusión de actrices. Pero sí, es como se hace ya inicialmente y como lo hicimos los primeros que hicimos acá, lo hicimos así, haciendo fibrinógeno cada 6 horas. Muchísimas gracias, doctor Gino. Muchísimas gracias a todos los participantes. Entonces, Y bueno.